seguimos acá en 7 PM y vamos a meternos ya de lleno en lo que es la política en sí, porque ya está con nosotros acá en los estudios de FM Pacífico. Alguien me dice, che, ¿ya es columnista ya o no? Le digo, bueno, nos gustaría tener como columnista, pero bueno, no es así, pero cada vez que creemos que hay temas importantes de la política, lo convocamos, sobre todo dentro de lo que es el peronismo, pero también con una lectura sobre el tema económico, porque es justamente su conocimiento más amplio, ¿no? El chino, Moisés Alberto Sánchez, el chino, nuevamente con nosotros, es un gusto tenerlo para que nos dé un pantallazo de cómo está viendo la situación. Hola Chino, gracias por venir. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, gracias por tu tiempo siempre, ¿eh? Sabemos Gracias. que viene del médico, ¿qué le dijo? Está perfecto. Estoy viejo. Estoy viejo. No me digas. ¿Qué le hacer? La verdad. No, cambia de médico. Muchos años. Cambia de médico, cambia de médico. Bueno, lo bueno es que está bien acá. Chino, ¿empezamos a salir de la crisis? No. Creo que no hay conciencia de eso. No, eso el gobierno nacional dice, ¿no es cierto?, de que nos esperan 6 meses muy duros, muy difíciles. Y además el presidente dijo, estamos en emergencia. Uh-huh. No se toma conciencia, yo creo, todavía de la situación social, económica y política. Creo que en conjunto, ahí vos ves que el conjunto de los gobernadores comenzaron a ponerse en la mesa y tratar de hacer una propuesta, porque en realidad la situación social de nuestro país en realidad es dramática. No sé si somos, Daniel, no sé si vamos comprendiendo, porque en la televisión aparecen casos que ya no son particulares, ¿no? Se ve situaciones difíciles. En el caso de las tarifas, por ejemplo, es dramática. La gente no le alcanza para pagar la luz, el gas y el agua. Entonces, digo yo, esta crisis, ¿no es cierto?, es cierto que sale con un plan político, pero un plan político del conjunto. Si vos ves la firma del presupuesto que se hizo, o el posible arreglo y que se va a debatir en la Cámara, los números dicen que no, digamos que son muy difíciles de cumplir. En realidad están los gobernadores haciendo un esfuerzo tremendo por sostener la institucionalidad y proponiendo, qué sé yo, un equilibrio fiscal para el año que viene. Para el año que viene, con un dólar a 42 y una tasa de inflación que va creciendo al 3% de piso. Tasa del 60% que lo ratificó hoy las autoridades de economía de la nación, diciendo que la tasa de esa envergadura se va a mantener hasta fin de año. Pero claro, pero además el presidente del Banco Central, cuando le preguntaron si es posible una economía con una tasa de interés del 60%, casi se larga una carcajada y dice no. Claro, pero es obvio. Es imposible. Bueno, entonces, a ver, para sintetizarlo, para que no seamos tan agoreros, digamos, ¿no? Pero cuando uno dice que no hay un plan económico, en realidad, ¿no es cierto?, lo que uno está diciendo, en este caso, es que no hay dólares, no se puede apelar al peso, ¿no es cierto?, no hay un plan de salud, no hay un plan educativo, no hay un rol de las Fuerzas Armadas, no hay un rol de la seguridad y tampoco hay un plan de justicia, digamos, de cuál es el rol de la justicia. Es decir, no tenemos un plan impositivo, no tenemos un plan de qué rol cumple las instituciones financieras y no hay un plan de comercialización para vender lo que nos sobra y comprar lo que nos falta. Eso, digamos, esa es la situación real de la política nacional, ¿no? Y bueno, eso es. Ahora, vos decías hace un rato, bueno, la economía es economía política.
hablemos de política. Bueno, ¿por qué? Es decir, ¿cuáles son las debilidades? Nos sentemos con las debilidades para no decir errores de uno o de otro. ¿Por qué estamos en una situación de debilidad política? Y porque las pasos debilitan todas las instituciones partidarias, digamos. La sustentabilidad, ¿no es cierto?, y la legitimidad de un gobierno lo dan los partidos. Y bueno, vos viste lo que le pasa a los partidos, vos viste lo que le ocurrió a la UCR, que son nuestros primos hermanos, digamos, claro, los radicales. Y bueno, fueron a votar 5.000 personas. Eso es lo más terrible, ¿sí? Bueno, eso es decir de que el Partido Radical, con toda su tradición casi centenaria, más que centenaria, ¿no?, la población no lo percibe, no, es decir, o parte de la población a la cual ellos representaban no la perciben. Cuando el partido se debilita, cuando los partidos se debilitan en la democracia, comienza a circular, digamos, eso, los personalismos, que es una especie de plutocracia o autocracia, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, la población, por ahí vos ves de que la dirigencia discute qué va a hacer tal o cual dirigente. Bueno, creo que muchas veces vos me preguntaste si el urtubeicismo existe. Yo te decía, no, el urtubeicismo no existe, lo que existe es el peronismo. Bueno, claro, en el peronismo es que ha sido una especie de costumbre, existió el menemismo, el dualdismo, claro, el urtubeicismo, el romerismo, el guayarismo, o sea, siempre es como que terminás en un mismo, ¿no? Claro, y bueno, esa es la debilidad, digamos, y por eso nos fuimos debilitando, porque las PASO justamente debilitan la vida partidaria, no hay vida partidaria, y entonces no hay propuestas, ni del gobierno del partido, ni hay identidad de los referentes culturales, políticos, científicos, económicos, y entonces, bueno, se debilita la democracia. Si vos me preguntás ahora qué está sucediendo a nivel nacional, bueno, hay activo de tratar de reactivar, digamos, la oposición, el Partido Justicialista, sí. Y bueno, ese es el gran problema que tenemos ahora los peronistas. Exacto. Ahora, respecto de lo que fue este tema del presupuesto, Chino, la reunión de los gobernadores, donde Juan Manuel Urtubey tuvo un rol muy importante, fue el vocero de los gobernadores en la conferencia de ayer, que nosotros la estuvimos escuchando acá con nuestra audiencia en 7 PM. Yo ayer, anoche y hoy me encontré con algunos peronistas que se encuentran molestos por la posición de Juan Manuel Urtubey. Dice, Juan Manuel Urtubey está bien el tema de garantizar gobernabilidad, que no caiga en actitudes golpistas y todo lo demás, pero ya se pasa, dice, más parece, bueno, se lo dijo Moyano, se lo dijeron mucho, más parece de Cambiemos que del peronismo. ¿Es difícil la situación de Urtubey en este momento? Yo creo que no es el momento de... Bueno, él lo dice permanentemente, dice hay que construir un espacio. Entonces trata desde ese espacio, y ¿cuál es ese espacio? Digamos, son los gobernadores. Y entonces no es una cuestión de posición de un político, digamos, ¿entendés? Porque el país no está para que otra vez aparezca un líder salvador, que haga una propuesta que lo conforme a todo. Yo creo que lo dije en este programa, se necesita un aval del 65% de la población porque es necesario construir, ¿no es cierto?, hacer una transformación que es muy grande lo que se necesita. Es decir, son transformaciones profundas lo que se necesita. No son las transformaciones que enuncia Cambiemos, digamos. Y ahora, como sabes, se lanzó la interna en PJ y bueno, sí, y el Partido Justicialista, y siempre nos preguntan, bueno, pero ¿está con Macri o no está con Macri? Creo que desde siempre, Urtubey dijo, el peronismo tiene un proyecto propio, que dista mucho de Cambiemos. Es decir, bueno, pero lo tenemos que articular en conjunto. Y después, cuando llegue el momento, tendrá que aparecer el dirigente que sintetiza esa cuestión y que sintetiza la mayoría no solo del peronismo, porque hace falta el peronismo. Vos viste que muchas veces lo plantean
digamos, esta política del gobierno nacional de polarizar, digamos, las discusiones. Y bueno, él lo contesta de buenas maneras. Lo que pasa es que la población está muy enojada. Entonces, y los peronistas también estamos muy enojados. Claro. Y entonces no lo persiguen. ¿Vos sabés que el otro día charlaba con un semiólogo y decía, lo que pasa es que muchas veces los conceptos sociológicos sobre los cuales se edificó nuestra sociedad por décadas han sido trasuntadas por esto de la inteligencia emocional, por los sentimientos primarios, y entonces, bueno, esa es la situación, digamos. Yo te digo, yo creo que el pueblo argentino está muy angustiado, entonces no es de proponerle hoy, es más fácil, digamos, decir, bueno, no estamos de acuerdo, ser contra, pero el país se cae, eso es lo que te quería decir en un principio. En realidad si uno, bueno, como economista, yo te digo, si vos analizas las cifras, estamos en default. Por más que no se lo declare de manera formal. Claro, en los hechos. Yo alguna vez estoy con 10 o 12 compañeros, amigos, qué sé yo, y les digo esto, estamos en default. Te dicen, no, vos creéis, le digo yo, a ver, ¿a cuál llega hasta el día 20? Entonces estamos en default. Es decir, por alguna grieta nosotros no tenemos, bueno, al país no le alcanza para pagar. Eso está en default. O sea, eso está en default. Para que se entienda, digamos, no podemos pagar las deudas, digamos, que hemos contraído. Bueno, el país no tiene los fondos suficientes para pagar la deuda y la balanza comercial o la balanza de pago es deficitaria y el presupuesto es deficitario. Ahora, si también es cierto que hay un aprovechamiento del gobierno nacional para decir hemos gastado más de lo que lo que ingresaba, pero lo cierto es que lo sacaron, es decir, primero desfinanciaron el Estado, ¿no es cierto? Y lógicamente el déficit le fue mayor. Es cierto que había un déficit cuando empezó su gobierno, pero ellos tomaron medidas que lo potenciaron más, digamos. Y eso, bueno, ellos es decir, tomaron préstamo hasta que no pudieron pagar préstamo. Y entonces ahora, es decir, no pueden reducir el déficit y no pueden pagar la deuda. Eso, en términos técnicos de economía, se llama default, es decir, no tener capacidad de pago. Está bueno que lo explique porque mucha gente escucha la palabra y la siente muy lejana, sin embargo, la tiene en la vivencia diaria. No le alcanza para pagar lo que debe. No le alcanza para pagar lo que debe y estamos al borde de que ocurra, qué sé yo, una desobediencia. Si bien no porque la gente no tenga ganas de pagar, sino porque no puede. Es decir, ya dice que en la capital el 15% de los que toman alquiler no pagan la despensa. Y no pagan la despensa, no pagan la luz, y bueno, estamos así. Ayer hablaba acá, estaba con nosotros en 7pm la doctora Frida Fonseca, que ella es defensora de la ciudad, ¿no? Defensora del pueblo de la ciudad capital. Y nos contaba que, si bien es cierto su ámbito de actuación es la capital, tiene que atender cosas del interior también, porque nos contaba que pagan las tarifas básicas, luz, gas y agua, prácticamente para muchos chinos, nos decía, es imposible. Y está desde la Defensoría gestionando la forma de ver cómo hacen para que no le corten, para que, bueno, de alguna manera resolver el tema, pero contó que es grave la situación. Claro, y vos sabés que por el proceso social tan difícil, entonces nos ocurre que, bueno, entonces ¿quién va a ganar la elección? ¿Quién va a ser candidato? La gente, ¿no? El tema dice, che, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Y entonces van refiriendo a lo que me acabas de contar vos, de que no, parece que el gobernador le va a dar apoyo a tal o cual. Bueno, el peronismo, para decirlo muy simplemente, convocó, es decir, visto desde el PJ, digamos, pero a todas las fuerzas que se dicen tener identidad peronista, a participar de la interna, digamos, para que, bueno, iba a estar Miguel, va a estar Javier, van a estar un conjunto que en términos partidarios, digamos, forman parte de otros partidos, digamos. Pero bueno, el peronismo es más amplio y bueno, eso es lo que se está tratando de hacer. Eso en términos políticos. Ahora, el problema es que, para ser muy simple, la gente está muy angustiada.
¿me entiendes? Está muy triste, y después de la angustia lo que viene es la bronca. Entonces, hay que tener presente eso. Por eso no es el tema, che, ¿qué te parece la posición de tal o cual? Los gobernadores tienen que gobernar las diferentes provincias, y, y en realidad no tienen presupuesto. Es decir, no hay presupuesto. Y lo que ha propuesto el gobierno nacional, mejor dicho, el Fondo Monetario, ha hecho una propuesta de déficit cero. Es decir, ellos lo que buscan es que una visión de poder pagar, claro, ellos están lo que pensando prestaron. en asegurarse de cobrar lo que han prestado. Claro. ¿A qué costo? Bueno, no importa, ese que lo pague el costo el gobierno. Pero claro, el gobierno de turno. Claro, porque nosotros tenemos, bueno, por un lado tenemos esa visión, ¿no es cierto?, de que el mundo está preocupado, ¿no es cierto?, porque salvarnos y otros por hundirnos. No, cada país, cada gobernante tiene que preocuparse por tener un plan de desarrollo, digamos. Y después eso se negocia en términos internacionales, digamos, y se negocia la capacidad de crecimiento, lo que vas a exportar y lo que vas a comprar, y luego si te falta, qué capacidad tenés de endeudarte, ¿no es cierto? Muy parecido quizás te lo estoy diciendo en términos casi familiares, ¿no es cierto? Pero bueno, si no tenés un plan, entonces, ¿qué es lo que sucedió con el gobierno nacional? Que te dice, no había un plan. Entonces, y bueno, fracasó el plan y ahora no hay plan. Entonces, toda la dirigencia más responsable está diciendo, bueno, nos juntemos y hagamos un plan mínimo para que no se caiga, porque ya, no se caiga. Es decir, para decírtelo en términos literarios, si vos querés, el pueblo va por la avenida y las instituciones, no solo el gobierno nacional, las instituciones ya van por la banquina. Cuando ya se movilizan miles y millones de personas ante una crisis, ¿no es cierto?, es que todas las instituciones que contienen y que regulan la conflictividad social, cuando ya la conflictividad social se convierte en conflictividad política, es que las instituciones no aguantan. ¿Entendés? Eso es lo que está sucediendo si uno lo mira, digamos, para decírtelo técnicamente, digamos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Bueno, ante eso, un conjunto, creo que por primera vez un conjunto de gobernadores se sienta a discutir con todas las diferencias y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque la sociedad ya comienza a caminar, ya no ni siquiera en términos electorales. No, claro. Ahora, yo miro por ahí la gente, ¿no? La gente, como yo le digo, el ciudadano de a pie, mira y dice, che, estos tipos de la CGT, la verdad que en medio de esta crisis terrible que tengo, los escucho hablar y me provoca más bronca. ¿Qué van a ganar convocando un paro general el 25? Que dice que van a estar todos, que se van a movilizar. ¿En qué ayudan? ¿No es apagar un incendio con un bidón de nafta, Chile? Claro, bueno, ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, siempre los paros o las movilizaciones son la última instancia cuando no encuentran una respuesta. Yo te lo voy a decir en otros términos que quizás eran más brutales. Siempre el Estado, ¿no es cierto? Dice, creo que alguien dijo, la violencia, ¿no es cierto?, de arriba genera la violencia de abajo. Por eso es que todo Estado tiene la totalidad, digamos, del ejercicio de la violencia, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que regular. Bueno, y son temas sociales muy profundos que por mucho tiempo no los fuimos resolviendo. Y yo suelo decirlo, de que en otras épocas, cuando todo el conjunto de los políticos y actores sociales, qué sé yo, se ponen de acuerdo para hacer lo peor viene, irremediablemente. Entonces, creo que hay que tratar de hacer lo mejor posible, no tratar de forzar los tiempos electorales, tratando de ser el líder emergente, porque el país no está en esas condiciones. Ahora, el hecho de que los gobernadores tengan diálogo, algunos, no todos, hay otros que directamente están en la vereda del frente y están apostando a que esto se resuelva mal, digamos, rápidamente.
frente a esto, ¿no? Vos mirás un poco, vos sos optimista en esto, decís, es alentador ver un grupo de gobernadores que se juntan con el presidente y dicen, sí, ¿cómo salimos? ¿Y qué hay que hacer para salir? Yo siempre hablo de la Moncloa, hablo de la concertación en Chile. ¿Qué hay que hacer, Chile? Lo que pasa es que todos estamos atados, generalmente así sucede en los procesos históricos, digamos, la responsabilidad de convocar la tiene quien mayor responsabilidad de gobierno tiene, digamos, en este caso, un plan económico, si no lo puede llevar adelante el que está gobernando, lo tiene que convocarlo al conjunto, digamos. Pues si ellos no convocan, es muy difícil, digamos, porque y bueno, lo que pasa es que generalmente esos procesos, ¿no es cierto?, se lo dan ante una crisis, la valentía, el coraje, la capacidad, la visión del futuro, y se hace eso, digamos, ¿no? Bueno, el gobierno llegó y, bueno, se comía a los chicos crudos, dijo, bueno, prefiero yo entrar en una discusión, polarizar a la sociedad entre dos versiones, digamos, entre macrismo, porque no es ni siquiera Cambiemos, si vos mirás, observás el poder hoy, el radicalismo ya se retiró. Es decir, lo que vos ves, lo que uno está observando en el poder, es que ya no le queda al gobierno ni capacidad para convocar a los aliados. Quiso poner 3 ministros y le dijeron que no. De la mesa chica ya el presidente de la Cámara de Diputados tiene serios cuestionamientos. Es decir, ¿no? Eso que sucede en el centro del poder, bueno, esa es la crisis. Y bueno, eso es lo que nos está sucediendo, y por eso es muy difícil tener una visión, un plan. No hay plan del futuro, porque cuando vos te sentás, como vos decís, para el pacto de la Moncloa, tenés que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por 20 años, por 30 años? Fijar políticas de Estado a largo plazo, no en la coyuntura, ¿no? Claro, porque vos fíjate, si vos recordás, apenas asumió, o hasta el año pasado, ya era una cuestión de que, bueno, se reelegía Macri, y después venía Vidal, claro, y después... hasta el final de los hasta tiempos. El final de los tiempos. Claro, hasta el final de los tiempos, y resulta que se le agotaron los tiempos, y bueno, eso es una problemática. Depende de la capacidad de la dirigencia política, ¿no? Bueno, es un reto a la dirigencia política. En realidad la sociedad está en una situación desesperante, que no puede pagar, está en default, sí, ¿no es cierto? Para decirlo, no puede pagar las deudas, sí. No puede pagar ni las deudas ni el sostén del hogar, ¿no es cierto? Y bueno, y el Estado tampoco. Exacto. Ahora, por eso, la gran pregunta es esta. Ya está, yo digo en mi columna del fin de semana, la titulo Basta de Cristina, basta de Macri, ¿quién viene? Y el tema es quién viene, porque Hernán Cornejo, el ex gobernador constitucional, estuvo el otro día acá en el programa y me decía que él tuvo una charla personal con Roberto Labaña, el ex ministro de Economía, y Labaña le dijo, yo quiero colaborar en todo, como siempre, pero no estoy pensando en la presidencia. Y digo esto porque cuando vino Duhalde el otro día junto con Ricardo Alfonsín, acá en Salta habían dicho que una de las alternativas era Labaña. Entonces vos decís, se cae Labaña, no quiere. ¿Y qué nos queda? Y nos queda Urtubey, la Liga de los Gobernadores, como yo les digo. ¿Qué viene? Para decírtelo en términos, yo digo apelo siempre, las ciencias sirven y el análisis histórico siempre sirve. Yo digo que como uno quiera, 1822, 1853, cuando el poder central, el poder nacional, digamos, se cae, o en el consenso o se cae, ¿no es cierto? El poder nacional va a las provincias, a la federación de provincias. Ajá. Entonces, yo hace tiempo decía, cuando la población comprenda que el plan, ¿no es cierto?, que el plan de Macri, o que Cambiemos, no es el futuro de la Argentina, ¿no es cierto?, el poder va a ir a las provincias, al conjunto de provincias. Y desde el conjunto de las provincias hay que buscar un consenso no solo de los gobernadores peronistas, para decírtelo simplemente,
Bueno, si vos tenés, si ganas, digamos, y vos mirás los discursos del compañero Urtubey, lo dice desde el primer día, ¿no es cierto? Hay que construir un consenso primero, después veremos quién lo encabeza, quién lo puede encabezar, claro. Pero la definición es muy clara, digamos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Juntar a los gobernadores y negociar con el Poder Nacional y ver una salida a la crisis. Bueno, de allí es lo que vino, de alguna manera, para graficar esto que vos decís, quienes siguen los movimientos de Urtubey a nivel nacional, estuvo hace muy poquito con el gobernador de Mendoza, que es radical. Pero y claro, y estuvo con el gobernador de Chubut, estuvo con distintos gobernador de Neuquén, con distintos con Misiones, que no son de su signo político, bueno, buscando justamente esto que vos planteás. Somos los que tenemos el poder territorial, somos los que tenemos responsabilidad de gobernar. Nos juntemos más allá del color político y veamos cómo podemos trabajar en conjunto. Ese sería... Claro, yo siempre le propongo a los compañeros que escuchen a los dirigentes políticos con atención. En el caso de nuestro gobernador, porque es posible, vos sabés que siempre dije de que va a ser el presidente y bueno, pues estas cuestiones, pero siempre triunfa la política, no la persona, ¿entendés? Esto es lo que quiero yo decir cuando digo el urtubeicismo no existe, es el peronismo. ¿Sabes que siempre cuento una anécdota de que un coronel va a buscarlo a Perón, ¿no es cierto? Cuando ya se convence la Fuerza Armada que tenía que volver al país, y le dice, fíjese que lo estuvo analizando todo lo que usted dice del país, y cada vez me siento peronista, más peronista. Y él le contesta, ¿ves? Justamente cuando yo estoy dejando de serlo. Es fantástico eso, claro. Claro, porque no hace falta un líder carismático, no hace falta la construcción de una fuerza social. No tenemos duda que esa fuerza social es el peronismo y es el radicalismo, tenemos que comprenderlo, digamos. No son dos personas y entonces no es un tema de transversalidad, sino que tenemos que ofrecer al país la construcción de una política fundada en las dos grandes identidades. Y si tenemos que hacer una ley, ¿no es cierto?, que permita que cuando uno haga macana, venga la otra fuerza mayoritaria, digamos. Vos lo veas los radicales cómo sufren, ¿no? Y ahora ¿qué hacen, digamos? No quieren ni aceptar los ministerios, digamos. Bueno, yo creo que esos son los errores que tenemos que analizar. Yo no me gusta ser crítico, sino analizar las cosas mejores de la vida política y de los grandes políticos, pero creo que un gran error de Alfonsín cuando llegó al poder fue tratar de construir un tercer movimiento histórico. Pero sí el mundo, es decir, el radicalismo por esencia fue el Partido Democrático. Justamente la diferencia con el peronismo era que el peronismo se planteaba como un movimiento social, la comunidad organizada, que era otra cosa. Ese mundo ya no está. En el año 89, bueno, fue la última interna, fue la decisión, digamos, de construir un partido, ¿no es cierto? Pero creo que no es para hacer un tercer o cuarto movimiento histórico, no, hay que hacer una democracia real, ¿entendés? Y eso se lo hace con partidos fuertes. Si no hay partidos fuertes, bueno, no ocurre lo que nos está ocurriendo. A veces te preguntan todo, che, bueno, ¿con quién vas a estar vos? ¿De quién sos? No te dicen sos radical o sos peronista, te dicen, che, ¿con quién estás? ¿Con Gustavo Sáenz? ¿Estás con Urtubey o estás con Macri? Y bueno, y entonces uno deja, la discusión se remite casi una pertenencia, ¿no es cierto?, o una amistad. A ponerse o sacarse una camiseta, ¿no? Claro. Yo me pongo la camiseta Macri. Claro, y vos viste, y hablan de la burocratización, no en temas personales también, como si, yo soy amigo tuyo y después partiste la elección, ¿cómo voy a seguir siendo amigo tuyo? Claro. Ahora, Chino, vos lo escuchabas porque estabas con nosotros acá en el estudio cuando César Lazo nos acercaba la palabra tanto del intendente Sáenz como del gobernador Urtubey.
Y los dos coinciden en algo, ¿no? Tenemos que trabajar en función de la gente. Ese llamarle entendimiento, no sé si es la palabra apropiada, pero no se me ocurre otra ahora. ¿Qué te sugiere en Salta? Que ese es el camino. Ahora, si después, yo jodo mucho con esto, yo digo de que, vos sabés que Perón define, dice, se pregunta, ¿qué es la ética? Y dice, en definitiva, la ética no es otra cosa que la corrección del egoísmo individual. Esa es la ética, dice en la política. Es decir, apostar justamente a la persona y no al proyecto político, ¿no? Uh-huh. Creo que a los peronistas, justamente por un montón, por casi desde que se murió Perón, todos queremos a Perón. Y Perón se murió, ¿entendés? Entonces queremos ser, el menemismo es una fuerza política. No, claro, yo estoy haciendo lo que hubiera hecho Perón, lo dijo Menem, claro, y también lo dijo Kirchner. Claro, entonces. Y lo dicen todos. Claro, entonces Berna dice, parece que hay gobernadores que están claro, más cerca de Macri que de Perón. Duramente claro, a claro, es una cuestión. Bueno, se murió Perón y su último mandato, digamos, sí, fue justamente construyamos una fuerza política que sea capaz de sacar al país adelante en base a los partidos, pues vino por eso, digamos, desarmó el Consejo Justicialista, no sé cómo se, sí, ya no sé ni cómo se llamaba, no sé si te acordás. Sí, por supuesto. Bueno, porque nosotros teníamos otra definición, es decir, no era un país democrático, bueno, pero ese es el reto, digamos, y hay gobernadores, bueno, Bernas que dice estas cosas. Hay que entenderlo en ese marco, digamos, ¿me entendés? Bueno, vos me decís, hoy, nosotros como pensamiento creemos eso, digamos. Por eso él interna ahora, tratando de que estén todos los que se identifican como peronistas que estén, y que diriman una interna, y después, en las pasos, ¿no es cierto? Bueno, claro, construyan el frente como les parezca. Como les guste. ¿No? Ahora, cuando habla Guayar acá el otro día y decía más o menos en síntesis, ¿no? Tenemos que peronizar el peronismo en Salta, porque hoy el Partido Justicialista en Salta no es peronista. No lo conducen peronistas, en una clara. Habló del camaleonismo de Urtubey, criticó la falta de acción o la falta de participación del partido y le tiró un palo a Godoy. ¿Qué hay que decirle a Guayar y a la gente que está con él, obviamente? Creo que va a participar en la interna, sí, y eso me parece que va a ser hay consenso para que sea él el candidato a presidente del partido. Y bueno, y eso está bien que participe en la interna, ¿no es cierto? Pero yo siempre hago siempre estoy con los compañeros y les digo, ¿cómo puede ser, ¿no es cierto?, de que uno agarre y dice, bueno, el peronismo era un movimiento de masa. Después tratamos de construir un partido. Che, ¿qué es el peronismo? Uh-huh. Y no saben decirlo, ¿no? ¿Y qué es el radicalismo a los radicales? ¿Me entendés? Y bueno, entonces pasamos a discutir fraseologías, digamos, en donde decimos, qué sé yo, soberanía política, independencia. Bueno, ¿cómo es? Es decir, por decirte algo, digamos, hoy en la actualidad no tenemos capacidad de diseñar la política financiera. Cuando uno define el Estado-Nación, uno dice, ¿no es cierto?, el Estado-Nación se constituye cuando hay una economía básica y cuando tiene banco, es decir, un sistema financiero. Bueno, cuando vos tenés un sistema financiero podés diseñar una política financiera. Bueno, no la tenemos, bueno, todos sabemos, pues, que no la tenemos, ¿entendés? Bueno, el problema es cómo se hace para tener, ¿no es cierto?, la capacidad de diseñar una política financiera. Claro. Ahora, esto que pasó ayer y hoy, hay que esperar el debate en el recinto, como yo le decía a la audiencia, nunca hay que contar, como decían los changos del campo, los cuchis antes de la aparición, pero el presupuesto 2019, después de la reunión de los ministros de Economía de todas las provincias, con el ministro de Economía de la Nación, del presidente con los gobernadores, ¿será un primer paso chino para llegar a esto que vos estás diciendo?
dejemos de lado las cosas más chicas o partidarias, lo que sea, y pensemos en encontrar una salida a la crisis. Mira, te lo digo simplemente, en números, el presupuesto no es más que una expresión de deseos, ¿sí? Pero tiene que servir para decirle por lo menos a los organismos internacionales, ¿no es cierto? Si nos ponemos de acuerdo, vamos a tener capacidad de pago. Es una señal. Es una señal, digamos, porque en realidad hoy no tenemos capacidad de pago, por eso es el ajuste. Y no tenemos, ni siquiera tenemos capacidad para monetizar con peso o digamos, una salida de la crisis. ¿Me entendés? Pero lo está diciendo el gobierno, lo que pasa es que lo dicen en términos tan técnicos, dicen, bueno, estamos en crisis, hay una tormenta, bueno, pero no, es decir, una tormenta, generalmente, las tormentas ¿cuánto duran? Un rato, por más. Un rato. Sí, y después se entra en crisis y después se sale. Claro, bueno, después viene hace 2 años y medio que estamos en crisis. Y con tormentas, me hace acordar, qué sé yo, la novela de Neruda, que llovía no sé cuánto, sí. ¿no? Y bueno, así estamos. Entonces, no hay un plan. Están tratando, digamos, un conjunto de gobernadores tratando de que, bueno, que no se hunda el barco. Ahora, la última, ¿sos optimista, sos pesimista desde tu mirada como economista y como político? No, mirá, yo te digo, yo como economista soy más optimista, porque creo que el país en realidad, bueno, yo he estudiado todos los modelos económicos y vos sabés que lo que te conté una vez, en las escuelas de economías de mayor prestigio dicen hay 4 sistemas económicos en el mundo. Dicen el capitalismo, el socialismo, el japonés y el argentino. Dice, porque el capitalista y el socialista ya lo sabemos, el japonés porque sin ningún tipo de recursos y riquezas es una potencia. Y el argentino por teniendo todos los recursos, ¿no es cierto? Hemos sido uno de los más ricos y somos uno de los más pobres. Estamos en el fondo del mar. Está en el fondo del mar. Señor. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, hay diferentes pensadores que lo dicen. Perón decía el tamaño de un país es el tamaño de su dirigencia política. Hegel dice... Enorme definición. Enorme. Y bueno, ¿quién puede salirse de eso? No sabe que aquel hizo esto, aquel hizo... No se puede salir uno de eso, porque somos todos responsables. Por supuesto que el que tiene el gobierno es más responsable, claro, o el que tuvo el gobierno. Hegel dice una cosa más profunda aún, dice, el Estado no es otra cosa que la máxima expresión de la conciencia de un pueblo. La máxima expresión de la conciencia de un pueblo. Debieran estar en el Estado los mejores hombres, digamos, que tienen la capacidad de elevarlo al país, ¿no es cierto?, más a un país como Argentina, que tiene todos los recursos, elevarlo a ser una potencia. Pero bueno, eso es. Por ahí la dirigencia no tiene conciencia de estas cosas. Por ejemplo, no tenemos conciencia digo yo, civil, de que perdimos una guerra. Y cuando uno pierde una guerra, las consecuencias del mundo te la cobran, digamos. Entonces uno ve desarticulada grandes porciones de riqueza de este país por eso. Pero, ¿viste? Nosotros lo dejamos para atrás, bueno, ¿a quién vas a votar? ¿A quién sos? ¿No? Y creo que eso es, yo creo que no hay salida de este país ahora, lo dicen muchos pensadores desde la década del 40 y 50 por ahí, de que la integración territorial, económica, social y política de nuestro país es absolutamente imprescindible, ¿no? Necesaria. No podemos esquivarle hoy al bulto a eso. Es lo que tratamos de hacer el peronismo federal, se llama federal,
pero hoy en el mundo se llama integración. Sabemos, digamos, en un mundo globalizado de integración, lo repetimos, pero después apostamos, somos macristas, o somos menemistas, o somos kirchneristas, o somos urtuberistas, o somos romaristas. No es así, porque los pueblos, las mayorías, no las convoca una persona, las convoca un ideal. Así son las historias de todos los pueblos. El radicalismo es una fuerza, es una identidad profunda de los argentinos. No era posible que gane Cambiemos si no hubiera integrado el radicalismo. No, por supuesto, sin el radicalismo hubiera sido imposible que Macri hubiera estado en la casa de gobierno. La última y cortita, mira, me queda un minuto. ¿Crees que los radicales siguen en Cambiemos, siguen acompañando a Macri, o los radicales con una mirada como un analista político? ¿No? Creo que ya no te lo pido desde ya, otro punto de creo vista. que ya no están y debiera ser la fuerza que se haga cargo, ¿no? Porque creo que fue la fuerza que le permitió a Macri llegar al poder. Claro, obviamente hay una presencia territorial nada más en todo el país, ¿no? Claro, pero bueno, por discusiones internas, creo que se retiraron, no están. Miren el gobierno y no están. Es decir, que le hayan dado, qué sé yo, el Ministerio de Defensa y que no tenga la Fuerza Armada ningún rol preponderante, ni una discusión preponderante. Bueno, es más o menos una cosa decorativa, ¿no? Para decir que están en el gabinete. Chinos, gracias como siempre, un gusto, gracias por venir siempre, así que siempre nos encanta charlar con vos porque creo que tenés una visión que es la que hace falta hoy en este tiempo, así que bueno, gracias como siempre, Chino querido. Gracias a vos.